¿Imaginan descubrir que las reglas que hoy usamos para estructurar nuestra ética social nacieron de un intento literal por sobrevivir? Sí, de sobrevivir moralmente entre imperios gigantes. Exacto. Imperios que, institucionalizaban la explotación y hasta sacrificaban a sus propios hijos. Al comenzar, queremos dar la bienvenida a quienes nos escuchan con una bendición divina para su día y su semana. Qué buen inicio para el análisis de hoy. Porque la verdad es que vamos a hacer un viaje en el tiempo. Totalmente. Hoy arrancamos una inmersión profunda que funciona casi como una máquina del tiempo hacia el antiguo Medio Oriente. Así es. Vamos a analizar un documento que a primera vista mucha gente podría confundir con un manual superárido de leyes arcaicas. Claro, el típico texto que la gente se salta. Sí, pero que en realidad es el código fuente de la identidad de toda una civilización. Y para entrar en materia, el texto del que hablamos es el capítulo 18 del libro de Levítico. Un texto pesadísimo. Pesadísimo y súper debatido. Es uno de los documentos morales más antiguos de la humanidad. Y para decodificarlo, contamos con las notas académicas de dos obras monumentales. Ajá, que son nuestras fuentes principales hoy. Exacto. La Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida Actualizada, o NAA. Excelente. Pero a ver, antes de clavarnos en el tema, creo que como presentadora estoy obligada a fijar un poco las reglas del juego para esta exploración. Me parece fundamental, sí. Porque abordar temas de moralidad sexual antigua y leyes de pureza, pues se presta muchísimo para proyectar debates políticos modernos. Y esa no es la idea. Para nada. Nuestra misión aquí es estrictamente histórica y analítica. Así es, no tomamos ningún bando político ni religioso actual. Nuestro único objetivo es una disección objetiva. Queremos entender cómo operaba la mente de esa audiencia original, ¿no? Claro, descifrar por qué estas normas eran tan disruptivas frente a sus vecinos. Y justo ahí es donde ambas Biblias de estudio marcan el punto de partida. Hablan del abrumador contexto geopolítico de Israel en ese momento. El famoso sándwich geopolítico. Exactamente. O sea, el texto repite de forma casi machacona una instrucción muy clara: la prohibición absoluta de replicar las conductas de Egipto y de Canaán. Y es que hay que imaginarse a esta nación incipiente. Acaban de salir de Egipto, que era un imperio colosal, y van en camino a Canaán. Otro epicentro cultural con prácticas súper fuertes. Sí, y esa repetición de no hagan como ellos actúa como una alarma roja en todo el capítulo. Las fuentes dicen que aparece hasta 7 veces. Es una barbaridad de veces para un texto tan corto. Y revisando la fuente Holman nos ilumina un panorama fascinante sobre Egipto. Resulta que en sus esferas de poder la permisividad era asombrosa. Sí, especialmente en la realeza, ¿verdad? Totalmente. Los matrimonios intrafamiliares, como entre hermanos o incluso padres con hijas, no solo eran tolerados, eran fomentados para cuidar el linaje. Wow. Y luego fíjate, en el otro extremo geográfico tenían a Canaán. El destino final. Exacto. Y la identidad cananea, según los registros arqueológicos que citan los comentarios, estaba súper ligada a prácticas que este código levítico busca erradicar por completo. Prácticas bastante oscuras para ellos. Bastante. Hablamos de sistemas que integraban prostitución cultural, sacrificios infantiles y hasta actos de bestialidad. O sea, Israel estaba navegando por un pasillo moral estrechísimo entre estas dos superpotencias. Y recibiendo instrucciones severas de no parecerse a ninguna de las dos. Pensando en esto, se me ocurre una analogía súper cotidiana. Es como una familia que se muda a un vecindario nuevo donde las costumbres de la comunidad son súper destructivas. Ajá, el típico barrio complicado. Exacto. Y los padres, sabiendo que el entorno va a impactar a los hijos, dicen, vamos a poner reglas internas increíblemente estrictas en la casa. Como un escudo protector. Sí, el mensaje es, si queremos sobrevivir como familia, no podemos adoptar los hábitos de los vecinos de la derecha ni de los de la izquierda. Esa metáfora captura la esencia del texto perfecto. Se estaba forjando una identidad nacional desde cero. Y en un entorno que los podía absorber rapidísimo. Totalmente. Pero ojo, el pilar de esas reglas no era un acuerdo democrático, era la autoridad divina. Claro, el famoso «Yo soy el Señor». Exacto. Esa frase resuena 18 veces en este único capítulo. La fuente Holman explica que no era un adorno literario, era la máxima garantía legal.
O sea, ¿no era el capricho del líder de la tribu? Para nada. Eran mandamientos del soberano del universo, según ellos. Y en esta cosmovisión, el concepto de santidad no era algo místico o etéreo, o sea, de flotar en las nubes. Era algo mucho más práctico. Significaba separación literal, una amputación radical de las costumbres asimilacionistas de los vecinos. Y esa separación radical nos lleva al núcleo teológico del texto. Y aquí te tengo que presentar una objeción que mucha gente hace al leer esto. A ver, dime. En el versículo 5, la fuente NAA destaca una frase clave. Aquel que los cumpla vivirá por ellos. Ah, sí, un texto súper famoso. Y para la mente moderna, esto suena a un contrato brutalmente frío. Es como un sistema draconiano donde si fallas una vez, listo, te mueres. Bueno, la atención de ese versículo es de hecho el centro de un gran debate teológico. La NAS nos invita a hacernos dos preguntas clave. Ajá. Primero, ¿qué significa el verbo vivir aquí? O sea, ¿promete solo vivir muchos años y tener buenas cosechas o habla de vida eterna? Yo diría que en ese contexto antiguo, la mera supervivencia y no perder la tierra ya era un premio gigante. Exactamente. Pero la segunda pregunta de las fuentes es la más compleja. ¿Cuál es la relación real entre cumplir y vivir? Y ahí entramos al clásico debate de gracia versus obras, ¿no? Diste en el clavo. Para la audiencia del Antiguo Testamento, obedecer estas reglas jamás fue visto como una forma de comprar la salvación o ganar el favor de Dios. Eso es súper importante aclararlo. Es vital. El éxodo ocurrió primero. O sea, Dios los liberó por pura gracia antes de darles una sola regla. Claro, el trato no fue pórtense bien y luego los saco de Egipto. Ya estaban libres cuando les dieron el texto. La liberación ya era un hecho. Así que obedecer Levítico 18 era solo la respuesta lógica y agradecida a esa gracia. Era como el manual operativo para que les fuera bien. Exacto, para prosperar en esa nueva sociedad. Pero luego, la historia de este versículo da un giro enorme siglos después. Sí, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ajá. Los comentarios muestran cómo Jesús o el apóstol Pablo usan este mismísimo versículo. Pero lo usan como para subvertir un poco la idea que tenían los líderes religiosos de su época. Lo usan como un espejo. Cuando alguien le pregunta a Jesús cómo ganar la vida eterna, él y Pablo apelan a este principio de Levítico para demostrar que el esfuerzo humano no alcanza. O sea, si intentas ganar el cielo solo cumpliendo reglas sin fallar jamás... Te das cuenta de que la perfección absoluta es imposible. Y así el texto redirige a la gente, otra vez, a depender de la gracia y no de sus propios méritos. ¡Wow! Entender esa secuencia histórica realmente te cambia el paradigma. Totalmente. Porque hoy solemos juzgar estas leyes como, no sé, burocracia para quitarle libertad a la gente. Pero las fuentes nos dicen que era un diseño arquitectónico para que la sociedad funcionara bien. No era para ganarse el derecho a ser parte de la familia, sino para aprender a funcionar sanamente dentro de ella. Y esa necesidad de funcionar sanos se ve clarísima en la siguiente sección. Todo el asunto de poner fronteras a la familia. Uf, sí. Gran parte del capítulo es una lista minuciosísima de prohibiciones sobre relaciones íntimas entre parientes. Padres, madres, hermanos, tíos, nietos. O sea, el nivel de detalle es increíble. Y al leerlo, uno piensa automáticamente que es por un tema genético. Claro, para evitar malformaciones. Exacto. Pero las Biblias de estudio sugieren que el motivo principal era mucho más social y estructural. La fuente Neva lo aclara perfecto. No era biología primitiva, era sociología de alta complejidad. A ver, explícame eso. El objetivo era construir un muro gigante para separar el afecto familiar del deseo erótico. Piensa que estas familias extendidas vivían juntas en tiendas, en espacios súper apretados. Y en una estructura patriarcal donde el papá o el jefe de familia tenía un poder absoluto. Exactamente. Introducir dinámicas sexuales ahí habría sido una bomba nuclear para la familia. Fíjate que eso me recuerda de inmediato a las reglas del mundo corporativo de hoy. Ah, sí, ¿cómo cuáles? Pues los departamentos de recursos humanos de cualquier empresa grande prohíben estrictamente las relaciones románticas entre un gerente y su subordinado directo. Ah, claro, el paralelismo es buenísimo. Es que no lo prohíben solo para evitar chismes en la cafetería. Es un mecanismo de contención estructural. Por la simetría de poder, ¿no? Exacto. Cuando hay tanto poder de un lado,
El consentimiento real no existe. Es casi imposible saber si la persona está aceptando por amor o por miedo a que la despidan. Es una coerción implícita enorme. Y estas leyes del Levítico me suenan al primer manual de recursos humanos de la historia, diseñado para neutralizar el abuso de poder y proteger a los más vulnerables de la casa. Y el lenguaje hebreo apoya totalmente tu teoría. La fuente Holman resalta la frase «descubrir la desnudez» y el concepto de «carne de su carne». Que suena muy poético, pero era muy legal. Sí, enfatizaba que violar esos límites era un ataque directo a la integridad del hogar. Y las notas mencionan la gravedad del doble incesto. ¿Cómo fue eso del doble incesto? Es cuando una relación cruza líneas de parentesco tan cercanas que destruyes varios vínculos de confianza al mismo tiempo. ¡Qué fuerte! Y lo más loco es que este cortafuegos familiar se mantuvo vigente por siglos. Sí, e impactó eventos geopolíticos enormes mucho tiempo después. De hecho, las fuentes relatan un episodio histórico espectacular en el Nuevo Testamento relacionado con esto. Sí, el caso de Juan el Bautista y el rey Herodes Antipas. Que no fue solo un pleito político común y corriente. Para nada. Herodes se había casado con Herodías, que era la esposa de su hermano, Felipe. O sea, un escándalo real. Totalmente. Y Juan el Bautista no se pone a hablar de filosofía abstracta para regañarlo. Invoca directamente la ley de Levítico 18, versículo 16. Porque el hermano seguía vivo, claro. Exacto. Era una infracción directa e inexcusable del Código de Incesto. Es asombroso cómo un profeta usa un texto antiguo para denunciar la impunidad de un rey de su época. Es increíble. Un texto para nómadas en el desierto usado siglos después para desafiar a la realeza imperial. Es el peso de la ley actuando en la historia. Ahora, si estas reglas de parentesco buscaban proteger a la familia desde adentro, el capítulo de repente da un giro hacia amenazas muchísimo más oscuras. Sí, entramos al terreno de las abominaciones, como las llama el texto. Y aquí tengo que advertir a la audiencia que la lectura se vuelve áspera. Hablamos de sacrificio infantil, homosexualidad y bestialidad. Y abordar esto requiere muchísimo rigor histórico. El mandato más impactante es la prohibición rotunda de entregar a los hijos a Moloch. Que la fuente Na nos ayuda a entender no como un mito, sino como una práctica real, ¿no? Totalmente real e institucionalizada entre amonitas y cananeos. Porque hoy sacrificar a un hijo suena a una secta súper aislada y criminal, pero las fuentes muestran que era parte del sistema estatal de ellos. ¿Cómo justificaban algo así? Bueno, en la mente de ellos, la deidad requería la máxima ofrenda posible para garantizar que el Estado sobreviviera o para ganar guerras o tener buenas cosechas. O sea, una transacción extrema. Sí, y las notas de la Na dan dos explicaciones de cómo se hacía esto. La primera, basada en arqueología de lugares como Cartago, sugiere que literalmente inmolaban niños en altares llamados tofets. ¡Wow! Una realidad física escalofriante. Cruda y documentada. Y la segunda teoría de los académicos es que entregar a Moloch también podía significar entregar a los niños para prostitución cultural en los templos paganos. Que igual es una destrucción total del individuo. Claro, era la maquinaria religiosa del momento. Cualquiera que fuera el método, para Israel esto era la máxima profanación del nombre de Dios. Un repudio absoluto al valor de la vida que ellos debían defender. O sea, el choque cultural era simplemente abismal. Y esa misma lógica de rechazo frontal aplica a las directrices sobre el comportamiento sexual que siguen en el capítulo. Claro, la fuente Holman menciona cómo veían actos como la homosexualidad y la bestialidad, ¿verdad? Sí, según las notas teológicas, no lo veían solo como una convención social que podía cambiar, sino como una violación del orden divino de la creación. Del orden establecido en el Génesis. Exacto. El texto original hebreo usa la palabra tebel para actos como la bestialidad, que se traduce como confusión. ¿Confusión en qué sentido? En el sentido de alterar los límites y las categorías naturales. Creía que mezclar lo que Dios había separado intencionalmente era regresar al caos primordial. Y fíjate que el lenguaje de los textos originales es la mejor herramienta aquí. El texto cataloga continuamente todas estas transgresiones con un término hebreo súper específico. Así es, la palabra es tamé. Y aquí hay una barrera cultural fuerte. Para nosotros hoy, impuro suena a no lavarse las manos o tener un mal pensamiento. Claro, suena algo menor. Pero las Biblias de estudio nos pintan un panorama mucho más pesado y sistémico. El concepto de tame es la llave de todo Levítico. Significa estar contaminado, ser profano. Ajá. Y la arqueología nos muestra que la impureza
No era solo sentir que culpable por dentro, era casi un estado material, una contaminación física real. Oye, ¿y cómo afectaba esto en el día a día? Si alguien hacía estas cosas y adquiría este estado de tame, ¿qué le pasaba en la sociedad? Bueno, no se arreglaba con pedir perdón en público, eso seguro. Me imagino que no. La contaminación se consideraba altamente contagiosa. El individuo perdía el acceso al tabernáculo, o sea, a la presencia divina, y quedaba marginado de todas las fiestas religiosas y civiles. Básicamente lo cancelaban socialmente. Peor aún, para las transgresiones de este capítulo, el castigo solía ser el exilio permanente. Lo cortaban de su pueblo para que el contagio moral no destruyera a toda la comunidad. ¡Wow! Y todo esto nos lleva a la metáfora que, te juro, me pareció la más visceral de todo nuestro análisis de hoy. Ya sé a cuál te refieres. Es que rompe todos nuestros esquemas modernos. Las fuentes muestran que, al final del capítulo, el texto afirma que la tierra misma se contamina por estas acciones. Y termina vomitando a sus habitantes. Exacto. Usa literalmente la palabra vomitar. Es gráfico y súper repulsivo. Muy gráfico. Y me obligó a replantear cómo veían ellos el mundo material. Nosotros pensamos que la geografía es solo un escenario pasivo de fondo, pero aquí la tierra física reacciona como un organismo a la moralidad humana. Esa observación tuya es clave. Es una de las diferencias más grandes entre su mente y la nuestra. O sea, no separaban la materia del espíritu. Para nada. Para el antiguo Medio Oriente y para Levítico, el ecosistema físico era una entidad sagrada que tenía un límite de tolerancia. ¡Wow! El pecado sistemático no era un problema privado, era literal un contaminante radioactivo que se vertía sobre el suelo. Es evidente que tenían una teología ambiental loquísima que hoy ni entendemos. O sea, la maldad era como un vertido tóxico moral. Exacto. Y la Tierra, al absorber tanta contaminación estructural, ya sea por violencia, abuso o perversión del orden, se enfermaba físicamente. Y reaccionaba. Como un cuerpo humano con veneno en el estómago. La reacción refleja es purgar la toxina. El texto les da un diagnóstico histórico crudo. Les dice, los cananeos no están perdiendo el territorio solo por mala política. Lo pierden porque envenenaron la tierra. Envenenaron tanto su tierra con violencia que el ecosistema los está vomitando. Y si ustedes hacen lo mismo, los expulsará igual. Es brutal. Y bueno, al sintetizar todos estos aportes enormes de la Biblia Holman y la NAA, la conclusión salta a la vista. Absolutamente. Este capítulo no es solo una lista de tabúes anticuados. Era la constitución radical de una sociedad tratando de sobrevivir, Era el instrumento quirúrgico para separarlos de sus sistemas de explotación gigantes. creando cortafuegos familiares inquebrantables, prohibiendo esa violencia religiosa espantosa contra los niños y estableciendo que la obediencia no compraba el favor de Dios. Sino que era el manual para prosperar bajo su protección. Y todo sostenido en la creencia de que Dios, el pueblo y la tierra estaban entrelazados. Las decisiones éticas dictaban el futuro del territorio, sin duda. Y antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión provocadora. Me parece excelente. Adelante. Una idea que surge inevitablemente al leer esto. Vimos que para los israelitas era impensable separar el colapso ético del colapso ecológico, ¿no? Estaban fusionados. Nuestra civilización moderna, hacemos justo lo contrario. Segmentamos todo. Totalmente. Debatimos la moralidad social por un lado y la crisis climática por otro, como si no tuvieran nada que ver, como si tratar mal al prójimo no impactara molecularmente al planeta. Es una desconexión enorme. Y a la luz de esta sabiduría arcaica, uno se pregunta, ¿qué pasaría si reconociéramos que nuestra crisis ambiental no es solo culpa de las emisiones de carbono? Sino un reflejo de un déficit moral profundo. Exacto. Tal vez esa visión antigua de una tierra viva que reacciona a nuestra conducta colectiva esconde una verdad científica y espiritual que apenas estamos redescubriendo. Una perspectiva que de verdad nos invita a repensar nuestra interconexión con el mundo que habitamos. Estoy convencida de que sí. Hay una profunda gratitud hacia nuestras fuentes y hacia esta charla que nos hace mirar al pasado para replantear el futuro. Que Dios bendiga a todos los oyentes.